Y ahora retomamos algo que nombrábamos en el momento de las efemérides, porque es el Día Mundial de la Celiaquía. Y estamos con Fabián Pelusa. ¿Qué tal, Fabián? Él es investigador de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNR. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La verdad que es un gusto venir acá. Bueno, para empezar, ¿qué es la celiaquía y qué síntomas tenemos que tener en cuenta para saber que tenemos para saber celiaquía? que la padecemos? Está bien. Exactamente. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, crónica, de carácter autoinmune, que se ve disparada por el gluten contenido en la dieta, que son un conjunto de proteínas que están en el trigo, la avena, la cebada y centeno, y en individuos que tienen una predisposición genética. Es decir, no la hace quien quiere, sino quien puede. Ajá. Hay algunas cosas para resaltar de esta definición que me gustaría comentarles. Por ejemplo, el hecho de sistémico. Antes se pensaba que era una enfermedad solamente intestinal. No, el intestino está afectado, pero también hay una afectación sistémica y muchas veces hay enfermos que no tienen manifestaciones intestinales y sí tienen extraintestinales, con lo cual es un poco más difícil el diagnóstico. El carácter autoinmunitario es el sistema inmune que reacciona, es decir, las defensas que reaccionan contra lo extraño están reaccionando contra lo propio, contra nuestro propio organismo. El gluten, ya eso tiene algo a favor porque sabemos bien cuál es el disparador de la enfermedad y quitando el gluten de la dieta, la enfermedad se puede sobrellevar sin ningún tipo de problema. Y como le decía, la predisposición genética. No es una enfermedad, porque hace un momento venía escuchando algunas definiciones en la radio, es decir, en otras radios, y por ahí se hablaba de hereditario. No, lo que se hereda es la predisposición. Claro. Pero que yo tenga un padre celíaco no quiere decir que yo voy a ser celíaco. Es decir, no es hereditaria la enfermedad. Son hereditarios algunos genes que predisponen para la enfermedad. ¿Y qué síntomas podemos detectar? Bueno, justamente estábamos hablando, los síntomas más frecuentes por los cuales generalmente se hace el diagnóstico, y por eso una enfermedad que se asociaba tanto a la infancia, por ahí es la diarrea, la distensión abdominal, el dolor abdominal, flatulencias, también el bajo peso, es decir, porque hay una pérdida de la absorción de nutrientes y eso lleva a una pérdida de peso. Algunos trastornos de conducta, a veces algunos trastornos de conducta que se pueden dar en la primera infancia y son detectables asociados a eso, la baja estatura, ser siempre el primero de la fila en el cole. ¿En serio? También, ¿La baja estatura? La baja estatura. O sea que quizás Napoleón era celíaco. Pudo llegar a tener celiaquía. La Valen, Napoleón. Eso respecto a los síntomas que son por ahí más clásicos y que por ahí el pediatra generalmente está más preparado para recibir ese tipo de enfermo, pero no así, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la manifestación extraintestinal. Es decir, aquel individuo que se presenta con una anemia o que, por ejemplo, recién se dio cuenta a los 25 o 30 años cuando emprende por ahí el desafío de tener un hijo, la maternidad y todo, y la infertilidad, pero no solamente femenina, sino que también masculina. Sí. Trastornos óseos o trastornos neurológicos. Es decir, hay un sinnúmero de trastornos que no se asocian directamente con las manifestaciones intestinales. Y esos son los más difíciles de detectar para realizar el diagnóstico y son 15 veces más frecuentes que los otros. Y mayormente, ¿en qué edad se descubre? O sea, ¿es más común en la infancia, en la adolescencia, en la joven adultez? Justamente se creía durante mucho tiempo que era una enfermedad de la infancia. No, en realidad no respeta edad. Se puede tener celiaquías desde la niñez, en un adulto, o inclusive se ha detectado, es decir, celiaquía en ancianos, es decir, disparándose la enfermedad en ancianos, en la tercera edad. ¿Y qué medidas tiene que tomar una persona que es diagnosticada con celiaquía? Miren, chicas, el único tratamiento efectivo al día de hoy es la dieta libre de gluten. Es decir, excluir el gluten de la dieta. En realidad, es decir, la ventaja que tiene es que no se necesita ningún fármaco. Pero tampoco, es decir, no quiero ser auspicioso, es decir, una dieta libre de gluten es una dieta que lleva un cierto sacrificio y ciertas características con respecto a lo estricto, a la adherencia al tratamiento, que a veces
sí se asocia por ahí a la edad. Es decir, por ahí claro, uno lo que puede ver es que en el infante, por ahí cuando el infante toma el hábito es mucho más adherente al tratamiento, se lo sigue con mayor adherencia, no así el adolescente y el adulto. El adolescente por una cuestión de rebeldía, que es lógica, es decir, y también porque comienzan sus salidas, es decir, no ser parte de la manada termina siendo por ahí un impedimento, es decir, la dieta termina siendo un impedimento y entonces por ahí se ven por ahí más por ahí más intromisiones de algún alimento que no tenga, que contenga gluten y afecte justamente al enfermo. Pero una dieta de carne, frutas, verduras, es decir, una dieta natural, es algo que no contiene gluten, o sea, no hay harinas ahí, así que, y hay otro tipo de harina que se pueden utilizar que no contienen gluten. Fabián, vos formás parte de un equipo rosarino que logró avances muy importantes en la detección de la celiaquía. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que lograron? ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Sí. Yo soy director del Laboratorio Mixto de Enfermedad Celíaca, que es un organismo que se creó en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, que tiene una conformación bien transversal, es decir, porque no solamente hay bioquímicos, docentes, investigadores, sino también se suman médicos gastroenterólogos, psicólogos, nutricionistas y también parte de la comunidad, y en este caso forma parte del Laboratorio Mixto de Enfermedad Celíaca, la comunidad de celíacos ACELA. Nosotros, o sea, nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo de proyectos que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida del celíaco, la mejora en la detección, en los test diagnósticos y fundamentalmente la difusión de la enfermedad. Es decir, tratamos de llegar a toda la comunidad, es decir, tratando de que se cree un puente entre la universidad y la comunidad, que a veces es algo bastante difícil, es decir, las estructuras son bastante conservadoras en algunos aspectos y bueno, nosotros de alguna manera tratamos que eso se rompa y tratamos de llegar directamente a la comunidad con información de primera mano. Hace ya unos 7, 8 años comenzamos con el desarrollo de una técnica nueva. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se hace con la clínica, con la genética, con la biopsia intestinal y con la serología, es decir, con la detección de anticuerpos en sangre. Pero a veces eso no alcanza. Entonces nos lanzamos con una técnica que no era una técnica nueva, es decir, era nueva en el país, pero se aplicaba en otras partes del mundo, es decir, pero necesita una cierta logística que hace difícil por ahí su aplicación. Enviamos una persona, es decir, a su formación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzamos con ese trabajo a través de un subsidio de la Agencia Santafesina de Investigación e Innovación Productiva, es decir, pudimos desarrollar justamente la técnica y después con una beca, con un subsidio de la Agencia Nacional de Investigación, estamos aplicándola en el Hospital Provincial del Centenario. Es una técnica que es única en el país, en el único lugar que se está haciendo es ahí, en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Provincial del Centenario, junto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Y es una técnica que, de alguna manera, puede detectar celiaquía en casos dudosos. Es decir, la idea siempre es para llegar a la comunidad, o sea, de forma clara, que no es una técnica que se debe utilizar en todos los casos. Todos los casos tienen, ya lo había comentado, ese tipo de criterios para llegar al diagnóstico, pero cuando estos criterios no son concluyentes, esta técnica puede salvar esa situación. Y lo que tiene de ventajoso es que es una técnica que puede determinar un paciente celíaco aún con una dieta libre de gluten. Cuando hay una dieta libre de gluten, todas las manifestaciones que están en la biopsia, que se ven en la biopsia, esas manifestaciones histológicas, las alteraciones de la biopsia, ya se dejan de ver. La serología termina siendo negativa porque como uno no le da el gluten, es decir, no hay respuesta del individuo. Entonces sería muy difícil detectar un paciente en esas condiciones. Y nosotros podemos detectarlo porque es una técnica que tiene esa característica y se hace
igual termina siendo invasiva porque se hace a través de una biopsia. Nosotros necesitamos un material de biopsia donde nos quedamos con unas células en particular y analizamos ese tipo de células. Y ese tipo de células, de acuerdo a su distribución, nos dan lo que se define como patrón celíaco, que es coincidente con un enfermo celíaco, o patrón no celíaco, que permite descartar la enfermedad. O sea, pasando en limpio permite una mejor detección en ciertos casos de confirmar. Exacto. ¿Suele suceder que haya falsos positivos de celiaquía? Sí. Los anticuerpos, es decir, son una herramienta indispensable. Hoy por hoy son uno de los elementos que más ha aumentado el diagnóstico de enfermedad celíaca, es decir, a través de una extracción de sangre uno puede ya tener un criterio de la patología, pero también hay falsos positivos en esos casos, porque no son estrictamente propios de la enfermedad. Hay otras enfermedades autoinmunes, como es una enfermedad autoinmune, generalmente se asocia a otras enfermedades autoinmunes, y hay otras enfermedades autoinmunes que también pueden elevar esos anticuerpos, es decir, que los anticuerpos son muy sensibles, pero no son del todo específicos de la enfermedad. Claro. Entonces, en algunos casos puede haber algunos falsos positivos. En otros casos, que es lo más preocupante, generalmente para el gastroenterólogo, son negativos. Es decir, uno puede tener la enfermedad y la serología puede ser negativa, entonces ahí ya se pierde un criterio. Es decir, por ahí tiene la clínica lo que le da la sospecha al médico, no tiene el laboratorio, que el laboratorio es negativo, y la biopsia por ahí puede dar dudoso. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Bueno, esta técnica pasa justamente a salvar esa dificultad. ¿Y qué onda con el SIBO, Fabián? Porque uno a veces cree desde afuera que en un momento le diagnosticaban a nuestro entorno, la mayoría tenía celiaquía, ahora la mayoría tiene SIBO. Bueno, ¿qué pasa con las enfermedades digestivas? No, eso generalmente nosotros siempre, por eso a veces nos llegan consultas. Nosotros tenemos una página donde llegan consultas de los pacientes y bueno, la recomendación casi siempre es la misma. O sea, nosotros somos una herramienta posterior al examen por el gastroenterólogo. Hay múltiples enfermedades digestivas, estas se solapan, es difícil a veces su diagnóstico y a veces hay modas. Como decís, a veces hay modas. Entonces, es muy importante que la persona arribe a su diagnóstico. Es decir, que tenga un diagnóstico estricto, porque de eso va a depender, o sea, del tratamiento que reciba va a depender su calidad de vida, su mejora y evitar las complicaciones que tienen algunas de estas enfermedades. Te comento, me decía en relación al SIBO, bueno, pero también, bueno, en la celiaquía también esto pasó, es decir, por ejemplo, Estados Unidos es una gran fábrica de productos libres de gluten. Pero claro, en algún momento se le terminan la cantidad de celíacos para vender. Es decir, ellos necesitan vender y producen más de los que consumen. Entonces, en algún modo necesitan que esos productos se vendan. Y esos productos se venden a través de, a veces, gente inescrupulosa que a veces escribe que la vida sin gluten es mejor, o sea, pero es mejor no para los celíacos, es mejor para todo el mundo. Y una dieta libre de gluten es una dieta para celíacos, no es una dieta para todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene que consumir, o sea, una dieta equilibrada, es decir, y el celíaco tiene que justamente consumir una dieta libre de gluten. Justamente mañana nosotros tenemos unas jornadas a las 16:30 en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, donde se va a hablar a veces también, entre otras cosas que se habla de esta técnica que comentabas recién, pero también hablamos de hígado graso, que son algunas de las complicaciones que también puede tener la dieta libre de gluten. Cuando se hace un consumo excesivo de ultraprocesados, que son muy ricos en grasas, en hidrato de carbono, es decir, que eso también tiene que ser, el celíaco tiene que ser seguido por un nutricionista, tener siempre la consulta con un gastroenterólogo, sí, para abordaje evitar interdisciplinario. Complicaciones, exacto, evitar complicaciones. Es decir, la dieta es necesaria como tratamiento, pero también hay que evaluarla y hay que seguirla. Es que si bien la celiaquía es una enfermedad, me parece que el mensaje que le podemos dejar hoy a quienes están del otro lado es esto, que la dieta sin gluten es un tratamiento para Exacto. quienes tienen el diagnóstico confirmado, que después Exacto. la recomendación es hacer una dieta equilibrada y que en el caso de tener algún síntoma o lo que sea, no googleemos, no le hablemos a ChatGPT, no leamos notas en algunos medios bastante flojos de papeles sobre recomendaciones de dietas milagrosas. Sabemos que Argentina es súper pesocentrista, que la gordofobia está latente, que muchas veces el trasfondo de
realizar ciertas dietas no es la salud, sino la estética, siempre vayamos a consultar, vayamos a un especialista, a un nutricionista, a un gastroenterólogo, a alguien que sepa y nos pueda guiar. Exacto, exacto. Yo creo que ese es el mensaje, es decir, hay que seguir una serie de pasos para el diagnóstico. Esos pasos están bien definidos, es decir, el primero tiene que ser la consulta médica, no obviar la consulta médica, y a partir de ahí el médico, es decir, como especialista, derivará a los distintos sectores que conformamos el proceso diagnóstico, que son laboratorio, anatomía patológica, es decir, genética, es decir, que somos los que vamos a intervenir y le vamos a dar las herramientas a ese gastroenterólogo para que pueda dilucidar ese diagnóstico definitivo. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes porque creo que, bueno, una de las cosas que siempre digo es que sin divulgación, es decir, no hay ciencia, es decir, si no nos quedamos enquistados en cuatro paredes. Y quiero aprovechar la oportunidad también para comentarles, o sea, que ustedes lo saben y lo comunican a diario, el problema que está pasando la ciencia argentina en este momento. Estamos muy preocupados por eso, tenemos subsidios que no se concretan, es decir, con contratos ya firmados y que no llegan, expulsión de becarios del sistema. Hay toda una dificultad muy grande en lo que es la investigación. Y imagínense que nosotros desarrollamos esta nueva técnica y la ofrecemos en forma gratuita en el Hospital Provincial del Centenario para aquellas personas que lo necesitan, y todo esto cuesta sostenerlo y no se puede sostener sin la participación del Estado. El Estado no puede quedar ausente. Así que yo les agradezco este espacio porque es un espacio más para que la comunidad se entere de este tipo de cosas. Por favor, gracias a ustedes por el laburo que hacen y esto, visibilizar la importancia que tiene, bueno, en este caso la salud pública, la ciencia y también, bueno, la universidad, en este caso, esa tríada tan importante. Exacto. Nos sumamos a lo que acaba de decir Fabián Pelusa. Estuvimos hablando por el Día Internacional de la Celiaquía. Y ahora veo ¿Qué ves? una cosa. ¿Qué cosa? No, una noticia veo. ¿Una noticia? Sí. ¿De qué color? Color, te diría